El recientemente publicado Libro Blanco de la Alimentación Sostenible en España dedica un capítulo a la inocuidad de los alimentos por tratarse de uno de los riesgos de exposición a contaminantes químicos más evidente y más fácilmente evitable. Los materiales empleados en la fabricación de envases para los alimentos son un tema de preocupación. El conocimiento científico generado en el último lustro es suficiente para cuestionar algunos de los materiales empleados en la elaboración de envases y la forma en que se han incorporado al mercado. Preocupa tanto el abuso del empleo de materiales plásticos como la pobre gestión que se hace del residuo. 3 son los componentes de los plásticos que deberían centrar la atención de administraciones y consumidores: los bisfenoles, los ftalatos y los compuestos perfluorados. Todos ellos son tóxicos para el sistema hormonal de los consumidores, sea cual sea su edad, y peligrosos para el medio ambiente. Los 3 tipos de compuestos están encuadrados entre los disruptores endocrinos, es decir, que una vez que se incorporan al organismo afectan al control hormonal, por lo que se asocian con enfermedades como los problemas tiroideos, la obesidad, la diabetes, la infertilidad, el desarrollo neuroconductual o el cáncer de mama y de próstata. En los últimos 20 años, la Unión Europea y los Estados Unidos han restringido el uso de algunos ftalatos, tales como el DEHP y el DDP, en algunos productos comerciales. El famoso bisfenol A se ha ido arrinconando también. El primer paso se dio al prohibirse su uso en los biberones, en el año 2011. En 2018 se prohibió su uso en cualquier envase alimentario para niños de 0 a 3 años y en 2020 también se retiraron de Europa de los tickets de caja térmicos. Finalmente, en febrero de 2022, se sometió a consulta pública la intención de la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, la EFSA, de reducir la ingesta máxima permitida hasta los 0,4 nanogramos por kilo, es decir, reducirla 100.000 veces respecto a lo que estaba permitido actualmente, lo que dejaría el producto fuera del mercado en los envases de agua, bebida y alimentos. Bueno, pues para hablar de todos estos temas, hoy está aquí con nosotros Nicolás Olea, que es catedrático de Medicina de la Universidad de Granada y es médico en el Hospital Clínico. Dirige un grupo de investigación en salud ambiental y es experto en disrupción endocrina y otros efectos de los tóxicos de origen alimentario. Bueno, Nicolás, existe ahora mismo una propuesta de ley de residuos y suelos contaminados que se está debatiendo. Cuéntanos qué nos puede aportar esta nueva legislación. Pues es muy atrevida y además muy interesante. Se aprobó ya la ley de residuos y suelos contaminados y definitivamente incorpora un artículo donde se habla de la prohibición de los envases alimentarios que contengan ftalatos y bisfenol A. Es difícil de llevar a cabo, puesto que es atrevido y además progresista, pero es un buen paso adelante, porque muy probablemente para final de año la Unión Europea haya tomado decisiones de una reducción significativa del bisfenol A en los envases, y los ftalatos es una historia larga en donde hay una serie de prohibiciones, pero cuando se prohíben unos aparecen otros sustitutos. Pero en cualquier caso son muy buenas noticias. Y como bien dices, cuando se sustituye un producto, normalmente la industria ya tiene preparados los sustitutos, ¿no? Lo que hay hasta ahora preparado para sustituir al bisfenol A, ¿tiene el mismo riesgo? Absolutamente. Y además, como bien ha hecho saber la ECA, la Agencia Europea de Productos Químicos, a la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es un atrevimiento hablar de bisfenol A como exclusivo, cuando bisfenol A es uno más en un grupo de más de 400 bisfenoles y de los cuales más de 40 está bien caracterizado por su actividad de disrupción endocrina. Es decir, que no es una buena alternativa sustituir el bisfenol A por el bisfenol F o por el bisfenol S. Hay que ser mucho más cautos y a la hora de producir las sustituciones buscar otros procesos, otros materiales, ¿no? Las sustituciones de los aditivos ftalatos es un ejemplo de metedura de pata. Pues la Unión Europea ha prohibido 17 y el catálogo tiene 2.300 y le decimos, esto es un problema muy grave, ¿no? Es decir, que hay que ser muy cauto y buscar productos distintos cuando es necesario reemplazar, y si no, la clave está en la reutilización y la reducción. Por ahí va un poco mi siguiente pregunta, ¿no? De qué alternativas tenemos, que entiendo que no solo es la sustitución de un producto por otro, sino cambiar un poco
el concepto del envasado. Hay una tendencia ya enorme entre el consumidor que ya no le haría ningún tipo de asco a la reutilización de los materiales. Tenemos una historia pasada importantísima de reutilización del cristal, llevando las botellas y los envases vacíos y que se los devuelvan llenos, sin tener que pasar por ese circuito de la destrucción del cristal en el contenedor verde, que consideramos que es una historia penosísima de gasto, ¿no? Cuando la reutilización ahora mismo sería muy factible y, por supuesto, la segunda, la reducción. Y en la reducción me refiero a la eliminación de todos los materiales de un solo uso. Eso ni es saludable ni es sostenible. Uh-huh. Hay ya mucho conocimiento científico al respecto, ¿no? ¿Tú crees que se está incorporando suficientemente en la legislación Pues todo lo que se sabe? María, muy lentamente. Es desesperante porque ha habido muchísima investigación en los últimos 20 años con datos publicados en las mejores revistas científicas, pero una dificultad enorme para que esa información se incorpore en legislación. Y una de las grandes recomendaciones es que el proceso de incorporación del conocimiento al sistema regulador no puede ser tan desesperadamente lento, ¿no? Bueno, pues danos algunos ejemplos de esto que nos cuentas. Pues mira, los 3 productos que nos has dicho al principio, bisfenoles, talatos y perfluorados, son 3 buenos ejemplos de compuestos disruptores endocrinos. Muchos de estos compuestos eran hace años los pesticidas y los que se utilizaban en el cultivo de productos agrícolas. Hace unos años descubrimos que el envase también contribuye a la exposición del alimento. No solamente en la forma en que se prepara, sino las botellas, los materiales donde se mete nuestra comida. Hay toda una historia malsana de plásticos que se le dice de origen vegetal, porque el etileno que se está utilizando para hacer el polímero es obtenido de vegetales. Pero una vez que se empieza a hacer el plástico en su forma definitiva, se utilizan los mismos aditivos que en el plástico de origen petróleo. Los perfluorados tampoco son constituyentes del plástico, son aditivos que hacen al cartón, a la celulosa u a otros materiales impermeables al agua. Con esto te quiero decir que hay una historia falsa de sostenibilidad en plásticos que tienen su origen vegetal. Cuando nosotros en estudios epidemiológicos investigamos la exposición de la población convencional y aquellos que se han adherido al consumo ecológico, vemos lo primero de todo, María, la disminución de la presencia de estos compuestos en orina en cuestión de semanas. El beneficio en salud tendrá que esperarse unos 30 años para ver si tiene menos cáncer, pero lo que es en cuestión de disminución de la exposición es completamente cierto. Hay una cosa para resumir que siempre decimos. Dices que lo ecológico es caro. Déjame ponerle al precio de lo convencional lo que te va a gastar en psicólogo para el déficit de atención e hiperactividad de tu niño, el ginecólogo para tu infertilidad o el oncólogo para tu cáncer de próstata. Cuando a lo convencional le pongas el precio de la receta del gasto sanitario, el convencional, pero ecológico es barato. Bueno, pues nos queda clarísimo, meridiano, y precisamente para hablar de otras formas de entender la forma de producir, de reciclar y de envasar, nos acompaña hoy una persona, Jordi Rivera. Jordi regenta la heladería Bodevici, que es la primera heladería Zero Waste, cero residuos de Europa, y también distribuye horchata ecológica con la marca Monhorchata en Valencia. Jordi, cuéntanos en qué consiste vuestra propuesta de gestión de envases, ¿no? Pues mira, lo que intentamos es ofrecer opciones de compra con envases o comestibles o retornables, reutilizables. Los comestibles, por ejemplo, son las cucharitas para los helados, las tulipas para servir en un helado, y los retornables, tenemos unos cuantos. Empezamos por los que son de consumo más directo, más en el local o en la calle dando un paseo. Tenemos los vasos de bambú, que son compostables, y luego para llevar tenemos las famosas, míticas botellas de cristal que yo con mi abuelita llevaba a devolver el agua, el vino, la leche. Y entonces la clave
es que estos envases retornables, reutilizables, es pedir un pequeño depósito, darle valor a las cosas, para que la gente tenga el chip de que esa botella, por ejemplo, no es un residuo, sino que es un bien que le ha costado un dinero. Por ejemplo, las botellas pedimos medio euro, que es lo que nos cuesta. Bueno, ahora nos cuesta un poco más con lo de la subida de los precios de la energía y del cristal. Y los vasos de bambú pedimos 2 euros, que es lo que nos costó. La gente está entrando, pero nos hace muchísima ilusión pues poder enseñar a las nuevas generaciones otra manera de consumir y ofrecer esta posibilidad. Una de las claves es nuestro súper lavaplatos, que gasta muy poca agua, y utilizamos ozono para desinfectar, que es el desinfectante, yo diría el más potente de la Tierra, y además que lo podemos generar con un aparatito, con electricidad a baja intensidad y alto voltaje a partir del agua de red filtrada, y con eso desinfectamos esos envases retornables. Nosotros, cuando calculamos los precios, en las opciones Zero Waste, le restamos el coste del envase. Pues me parece fantástico. Y dices que lleváis tantos años. ¿Qué os llevó a optar por este modelo? Porque lo que sí sabemos es que incluso también dentro del propio sector de la alimentación ecológica hay problemas para encontrar envases adecuados, ¿no? Hubieron 2 momentos clave. El primero, hace 12 años, cuando descubro cómo se hacen los helados en nuestro país. Me quedo frustrado. Descubro los saborizantes, las grasas vegetales, los colorantes que me han dado a mí desde pequeño. No tiene ningún sentido darle a un niño nada de lo que he dicho. Y me fui al otro lado, me fui al mundo ecológico. Yo empezaba a ser ecológico, ya reciclaba desde hacía muchos años. Pero cuando descubrí eso, a mí no me hacía ilusión, ¿no? Porque yo tenía una ilusión que era montar mi propia heladería, que allí nació lo que es el Bodevisi como primera heladería ecológica del país. Y luego, el segundo clic importante fue cuando yo viajo a la India y veo la gestión que hacían del plástico. No tenían interiorizado a nivel cultural que el plástico contamina o que el plástico ensucia o hace que un paisaje sea más feo. Entonces pensé, el envase, el residuo que menos contamina, en cualquier caso, es el que no se genera. Y de ahí los envases comestibles. Si los consumidores somos los que pedimos envases retornables, pues eso irá calando y a lo mejor llegará pues donde tiene que llegar esa información, esa presión. Bueno, pues quiero agradeceros a los dos vuestras aportaciones, que han sido muy valiosas, tanto desde el punto de vista científico como desde la propia práctica de las nuevas opciones ecológicas y reciclables. Esto ha sido Como Comemos, el podcast de Alimenta, y podéis seguiros en la plataforma de podcast que queráis. Hasta la próxima.